Y yo, cuando me dijeron que era Fuck Up Night, y no sabía lo que era. Claro, y haciendo ejercicios, tratando, de pronto encontré lo que era, y cuando lo pregunté era exactamente lo que había pensado. Así, sí, o sea, perfecto. En los fracasos se aprende muchísimo, y la verdad es que yo creo que es imperativo platicar de fracasos y las lecciones que nos dejan ellas. Entonces voy a tratar un poquito de hablar de un proyecto que se llama Fachadas para la Paz. No sé si alguien me escuchó alguna vez. Yo perdí mi trabajo en una linda empresa por motivos bastante ajenos a mi voluntad, y dije, ya no quiero trabajar para otros, quiero trabajar para mí. Y en frente de un papel en blanco dije, ¿qué hago? Y buscaba algo que sea muy masivo, y buscándole ahí vueltas, y de pronto esas magias, ¿no? Un periódico, un recorte periódico que estaba en mi escritorio, y una columna donde se había aprobado el decreto supremo 24/7 algo, un número, que eran procesos de titularización. Veo, y fue, no sé, pues, ya está, ya tengo un proyecto masivo, y además a través de procesos de titularización, que ahora ya están aprobados en este decreto, podemos hacer algo, y es la idea que salió de ese papel en blanco, se llama Fachadas para la Paz. La premisa es, yo pienso, y es verdad, que la gente, o sea, yo soy mi entorno, o sea, uno se refleja en tu entorno, o sea, como tú eres, tu entorno te habla, es como tú dices, ¿no? Cuando hablas, o sea, tu experiencia eres tú, o cuando hablas mal de alguien, en realidad estás hablando mal de ti mismo, es lo mismo, yo soy mi entorno. Pues cada vez que llegaba a La Paz, y miraba esto, decía, pero diablos, es una ciudad tan hermosa, tan bella, y de pronto, ¿qué es esto? O sea, es una ciudad de ladrillos, y es verdad, o sea, no sé si a alguien me molesta, pero a mí me hiper molestaba, o sea, me sentí incómodo, y dije, bueno, pues aquí hay un mercado masivo, hay una oportunidad, es un problema, pero es una gran oportunidad, así que vamos a crear un proyecto que se llama Fachadas para la Paz. ¿Cuál es la visión? La visión es tener una ciudad linda, una ciudad atractiva, una ciudad maravilla, que después vino el título, pero que sea pues de verdad. ¿Cuál era la misión? Mi misión era que todo lo que nosotros hagamos podamos dar al dueño de una vivienda la oportunidad de terminar de construir su casa, la oportunidad de que pueda hacer su revocado, la oportunidad de que pueda acceder a financiamiento en condiciones y términos que eran únicos. Mis objetivos, que todas las casas en la ciudad de La Paz reciban la visita de un promotor de Fachadas para la Paz, tengo no revocado porque hay que repintar las casas, puedes hacer otras cosas, etcétera, se empleaba, pero tenía que en 5 años visitar toda la ciudad de La Paz, y nuestro proyecto era que unas 50.000 casas o 60.000 casas poder hacer su revocado a partir de las posibilidades que nosotros dábamos a las personas de terminar de construir su vivienda. Esto es un horror, y eso existe hoy en La Paz, eso hay, o sea, no es que me estoy inventando, la foto está ahí. Porque cuando uno hace una empresa es imperativo estudiar las causas, este es un efecto. ¿Cuáles son las causas para que la ciudad de La Paz, como dijo el rey de España cuando llegó, parece Sarajevo, o sea, o es una ciudad a medio de construir, o es una ciudad a medio de destruir, o sea, ya era su pregunta, ¿no? Y es verdad, es una ciudad a medio de construir. Entonces, ¿por qué diablos sucede este fenómeno? Entonces, uno de ellos es, voy a resumirlo obviamente, porque es mucho más largo, pero como una estrategia para pagar menos impuestos. Es decir, si tú estás construyendo tu casa y no terminas de construirla, pagas como si fuera un terreno el impuesto predial anual. Entonces, no como casa. Entonces, como está a medio construir, entonces ya pues, y como todo el mundo está en lo mismo, se mimetiza y se minimiza porque ya no es ningún problema, a pesar que la ley no lo permite, pero pues como todo el mundo está en lo mismo, ahí está el problema. Problemas económicos. Generalmente cuando uno construye su casa en los ámbitos de masivos, digamos, ¿no? Es decir, la persona que no está bancarizada, que no es sujeto de crédito, no tiene empleo, etc., de pronto va construyendo unas medias agüitas en su terreno, que hace tiendita, y después otro cuartito, y de pronto va construyendo modularmente su casa. Entonces, cuando termina de construirla, ya aparecen los gastos fuertes que son de adentro, es decir, la alfombra, la cortina, el parquet, o lo que fuera que vaya a poner, los muebles. Entonces, y es un gasto el tema del revocado, que no es muy barato, aunque no es lo más caro, pero es nomás una erogación de recursos, pero ya vienen otras necesidades. Entonces, el problema económico para mí es principal.
Falta de opciones para acceder a financiamiento, eso es clave. Es decir, hoy hay una norma en la ASFI, que ha promulgado la ASFI. Si tú vas a un banco y dices, quiero revocar mi casa, está calificado como soluciones habitacionales, es decir, como crédito a la vivienda. Cualquier crédito a la vivienda, sea revocado o sea construir la casa enterita, tiene que tener la hipoteca del bien inmueble. O sea, por $800, por $1000, lo que cueste hacer el revocado, debes de hipotecar tu casa. O sea, ahí hay una situación de locos. Es decir, yo siempre he dicho, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Señores, esta es una locura, pero es verdad. Elementos de diferenciación. Este es súper interesante. En la década de los 70s, la Paz no era lo que es ahora, digamos, ¿no? Entonces, una persona se preguntó, ¿por qué en el altiplano boliviano no revocan el ladrillo? Porque realmente es de adobe la parte de abajo, de ladrillo del segundo piso, y la lámina de zinc, es decir, la calamina, no está pintada. O sea, porque realmente se le pone una capa de pintura anticorrosiva para que la calamina dure, pues, 50 años. No la pintan, dura 20. Entonces, digo, ¿qué ha pasado? Entonces, durante muchos años, en el altiplano boliviano, o no sé dónde más, digamos, el AINI, cuando una pareja se casaba, se juntaba o se iban a vivir juntos, generalmente el pueblo se juntaba y les ayudaban a hacer ladrillos. O sea, todo el mundo hacía ladrillos porque va a haber una nueva pareja en la sociedad, etcétera. Y es bien difícil, o sea, eso de que han hecho 10.000 ladrillos en una semana, no sé, el gobernador que tenemos, es una mentira. ¿Por qué? Porque si se hacen ladrillos, digamos que hagamos 10.000, o sea, para empezar en una semana no se hacen en varias semanas. Pero hay extremo calor y extremo frío, entonces tienes que estar regando para que no se parta. Y solamente el 40% de los adobes que se han hecho son aptos para construir, es decir, hay una merma enorme. Y de pronto se hace la casita, le ponen su techito de pajita y la nueva pareja a la casa y ya está. Entonces, cuando aparece el ladrillo, hay una revolución conceptual, es decir, es el barro cocido y de pronto no necesitas que la gente te ayude a hacer tu propia casa. Es decir, tú pones tu ladrillo, la construyes tu casa y no le pones techo de paja, le pones de calamina sin pintar para que brille, para que la gente sepa que tú no has necesitado de las otras personas para construir tu casa y que además se ve. Es decir, hay un elemento de estatus, hay un estatus, es un tema cultural. Y cuando hay en la década de los 70 la migración campo-ciudad, en La Paz, que se da un fenómeno grandísimo por el tema de la cierre de las minas, etcétera, traen eso y de pronto todo el mundo no revoca su fachada porque es un tema de estatus, y no pinta su calamina porque es un tema de estatus. Obviamente 30 años, 35 años después o 40 años después, esto ya no está vigente. ¿Por qué? Porque todo el mundo es ladrillo visto, pero hubo en la mente ha quedado eso. Entonces es posible poder posicionar a través de publicidad masiva la posibilidad, o sea, el tema de que el revocado en realidad ahora es un tema de estatus. De hecho, los cholets, ese es el sumum de la cuestión, de cómo uno puede hasta sobrecargar el revocado, y es un tema de estatus, digamos. Es más, le ponen inclusive ¿qué se llama? El mosaico afuera, ¿no? En las paredes. ¿Por qué? Porque si es más fácil de limpiar, te lo pintan y uno limpia con alcohol o lo que fuera y queda la casa mejor. Y deficiencia de la gestión municipal, o sea, antes te daban un certificado de habitabilidad cuando terminabas tu casa, hoy nada de nada. De hecho, a pesar de que hay 5 artículos en la norma del USPA de que no puedes tú construir una pared sin terminar de construir, o una casa sin terminar de construir, si tú quieres ladrillo visto, tienes todo el derecho de hacerlo, pero el ladrillo visto tiene que ser el gambó techado con el cemento emboquillado y una terminación aparente de barniz o lo que fuera. O sea, es otra. Lo que tenemos nosotros en la ciudad de La Paz es esto. Es decir, esto no es pues ladrillo visto, eso es cualquier cosa, ¿no? Es ladrillo construido. El mercado, para que vean, eso es una belleza. Ya somos 1 millón de habitantes, antes no éramos tantos, pero el INE ha sacado hace el 2012, creo que es el último censo, que somos casi menos de 800.000, pero hay un fenómeno, el tema de participación popular, la asignación del presupuesto del Estado a las regiones, a los pueblos, se da en relación a las personas que habitan en ellas. Entonces, cuando hay un censo,
en Copacabana o en cualquier lugar del altiplano, etcétera, te dicen, si tú no te sientas aquí, vamos a tener represalias contra vos, tu terreno, tu casa, lo que fuera. Entonces, la gente se vacía, se va a sus pueblos a hacerse censar, vacían la ciudad de La Paz y después regresa. Entonces, hay ahí un margen. Yo creo que somos 1 millón de habitantes. Si no somos 1 millón, seremos 940.000, o sea, es lo de menos ya. Tenemos 3.83 personas por hogar, hay 260.000 hogares, eso hay. Eso es, o sea, digamos, hay 250.000, no pasa nada, eso hay. 70% de este universo no tiene revoco, o sea, es vivienda sin revocar. Es más, es un poco más, ¿por qué? Porque hay casas que tienen, digamos, la fachada hecha frontal a la calle, pero el lateral no. Y en una ciudad donde tiene cerros, por mucho que las fachadas estén bien hechas, el impacto visual es nulo. ¿Por qué? Porque tú lo ves de abajo y todo está de ladrillo. O sea, ese es un fenómeno que hay que resolverlo. Entonces, si tú tienes 100 metros cuadrados, es 10 por 10, no es mucho. De hecho, las casas necesitan más cantidad de revocado. Pero si multiplicas 180.000 casas por 100 metros cuadrados, son 18 millones de metros cuadrados por revocar en la ciudad de La Paz. Le pones un precio y ya está ahí, o sea, es grande, es inmenso. Entonces, ¿qué era lo novedoso de este proyecto? Que no existe un servicio especializado de revocado de fachadas. Cualquier negocio que uno quiera emprender va a encontrar que hay empresas constructoras de todo y sobre demanda, sobre oferta, digo. ¿Quieres poner una cafetería? Hay 21 cafeterías en San Miguel, o sea, sobre oferta. ¿Quieres poner lo que fuera? Todos los mercados tienen una sobre oferta, pero hay un tema del enfoque, ¿no? de la estrategia centrada, o sea, de la especialización. Yo creo que ese era un punto a favor enorme. Una propuesta de valor. ¿Por qué? Porque si te especializas solamente en revocados, puedes bajar los precios. Es más, hasta mejor que el mercado informal. ¿Por qué? Porque si vas a hacer 5 millones de metros cuadrados, ya usas máquinas. Nosotros ya habíamos hecho con silicatos el pintado del cemento, no necesitas usar pintura, los 2 centímetros son del mismo color, cae una piedra, se desportilla y ni se nota. ¿Por qué? Porque los 2 centímetros son del mismo color. O sea, cosas alucinantes. Podríamos, aquí estaba en realidad el negocio, en que cobrabas menos, pero por volumen tenías pues enormes. O sea, de 10 metros cuadrados, de 10 metros cuadrados por 8 horas de trabajo que hacía un obrero, o 2, digamos en este caso, casi a 100 podíamos lograr con las máquinas, con todo, o sea, el kit de la cuestión. Y acceso a financiamiento, o sea, la camisa de fuerza de la ASFIC, que tienes que hipotecar tu casa, no pasaba nada, porque era la empresa constructora que firmamos un contrato con el dueño de la casa, que es al final el propietario de una vivienda, que es lo que más va a cuidar, y ese contrato que tiene pagos a futuro, tú llevas a la titularizadora y pones en valor presente los pagos futuros. Y ya está, pues, o sea, la empresa constructora recibe su dinero en T0 y va pagando el señor al que te ha dado el financiamiento en 4 años, 5 años, 8 años, lo que fuera, 120 pesos, 180 pesos, o sea, súper accesible. ¿Era un producto único? Pues sí, y lo único que ofrecía fachada, o sea, revocado con financiamiento. Sigue viendo mi mercado potencial. Beneficios del proyecto. Se alinea un concepto de lucha contra la pobreza, es decir, hay inversión, hay generación de empleo. Proyecto participativo. Este es súper importante. Yo creo que las ciudades, las sociedades, y en este caso la ciudad de La Paz, deberíamos tener esto, ¿no? El decir, hay un bien común que es el embellecimiento de la ciudad, y aquí es tu casa, embellezco mi casa, embellezco mi barrio, embellezco mi ciudad. Pero si todos logramos una visión conjunta, yo creo que el éxito de este proyecto hubiera sido realmente impactante. O sea, al principio los atrevidos, o sea, los que siempre hacen las cosas por primera vez, pero el vecino va a ver que su casa queda bonita, hay el concepto de que se termina de construir una vivienda. Una vivienda en medio de construir tiene un valor X, pero cuando le pones el revocado, digamos, tú vale $30.000 mi casa, mi revocado vale 800, al final del trabajo, tu casa no vale 30.800, vale 33.000, 35.000, porque la plusvalía de la construcción recién se refleja cuando la has terminado de construir. Entonces ese era también un argumento espectacular. Mayor demanda de materias primas, mano de obra para contratistas, arquitectos, etc. Un plan para el casco viejo, para la restauración de nuestras casas que son patrimoniales. Creación de una potente base de datos. Esto para mí era espectacular. ¿Por qué? Porque entre 4 o 8 años vas a visitar todos los meses a una persona y vas a saber que está cumpliendo o no cumpliendo con sus pagos,
y vas a saber además si es sea anticristista o está en alquiler o es dueño de la casa, o sea, enorme. O sea, realmente para mí era una cuestión increíble, porque el crédito a la vivienda hubiera sido para los bancos o lo que fuera, saber quién necesita, en qué trabaja, si es cumplido, y ya está, pues ahí tienes un perfil extraordinario. No desvío de recursos del préstamo, ¿por qué? Porque es llave en mano, es decir, tú pides tu revocado, te lo revoco y recién firmas el contrato para que pagues, es decir, no hay posibilidad alguna de desvío de recursos. Eso decía el adelantado, que viven en tiquete con alquiler, o sea, es un enorme mercado para poder mercadear. Hoy hay crédito para social, pero antes no había, digamos, o sea, que es importantísimo. Y esta es otra cosa, es la regulación de los derechos propietarios, es decir, muchas de las casas no tienen los derechos propietarios, instituciones, agrupaciones en regla, y cuesta el abogado, la inscripción, lo que fuera. Nosotros, si puedes dar su revocado, me imagino que también podríamos haber financiado la regularización de un bien inmueble, lo cual es pues una necesidad. Mi próximo proyecto va en relación a eso. Apreciando el valor de los bienes inmuebles, ya lo dije. Mejor imagen del gobierno municipal, obviamente, había un capital político, y estímulo a las actividades turísticas. Es una ciudad maravillosa que tenemos teleféricos, qué bello, y de pronto ves, pues, o sea, ladrillos y ladrillos. Entonces, ¿cuáles fueron los aprendizajes? Yo me metí en este proyecto con todo. Vendí mi casa, empecé, no tenía casa de campo, yo no tenía casa propia de mis papás, mi vagoneta, o sea, hice una apuesta con todo. De hecho, he ido donde el alcalde, he dicho, este proyecto tengo, ¿qué tengo que hacer? El alcalde me dijo, le dije, haga una norma donde la gente, cuando haga su revuelo, que no pague más impuestos, sino, o pague menos, o no pague más, pues por último, pero que no pague más impuestos. El impuesto predial anual tiene 5 dimensiones, una de las cuales toma en cuenta el revocado exterior, entonces hay un incentivo perverso, digamos. Y me dio una carta diciendo su compromiso de que iba a dar una norma para los que hagan su revocado. Y a partir de esa carta yo armé un tema con empresas constructoras, hice presentaciones en todo lado, teníamos o sea, todo el proyecto estaba armado y esperando nosotros todos a que salga la bendita norma, que nunca salió. O sea, nunca salió. Y yo aposté todo, es decir, he metido los 2 pies, o sea, cuán profundo es el río, y los 2 pies así, cuando quebré, o sea, me tomó 4 años darme cuenta que no estaba yendo a ninguna parte. De hecho, aquí viene esto, o sea, cuando quebré, el orgullo, o sea, uno primero no quiere reconocer que tu proyecto es fallido, y segundo, cuando Cacho Muñoz y la gente de Soboce, el Banco Mercantil, etcétera, que con lo que estábamos trabajando, cuando yo ya no tuve un peso para convalidar al mercado, porque ya no tenía nada, ya había apostado todo, y no salía, y ahí o sea, es mover el barco con las manos, ¿no? O sea, un transatlántico, pero así ni con remos. Entonces me ha dicho don Cacho Muñoz, bueno, pues Fernandito, has hecho todo lo que has podido, sé que estás en la lona, tienes que ir a ayudar a Sergio Pereira a la dirección de empresas, a la dirección general de empresas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? En el Ministerio de Hacienda. Yo con mi jeta hasta el suelo, así, empleado público. O sea, claro, el empresario, o sea, del sector privado a empresario a empleado público. O sea, para mí ha sido terrible, pues. De hecho, he ido con mi jeta a trabajar. Y ni modo, al final, más bien que Sergio es una buena persona, como hemos trabajado súper bien, y me dijeron, lo que te está pasando hoy en el entorno empresarial, hagamos algo para que se mejore el entorno. ¿Qué necesitamos para que a los demás no les pase lo mismo? ¡Wow! Entonces hemos comenzado a crear una serie de conceptos normativos para mejorar el ambiente de negocios, y de pronto, ¡pam!, el hospital de empresas. O sea, hubo una crisis, 98, no me acuerdo ya el año, era 2004, 2003, me imagino que era por ahí, porque estaba ya con Carlos Mesa, ¿no? Y apareció el tema de hospital de empresas.
Yo, cuando estaba haciendo este proyecto, por eso nunca las cosas son gratis, cuando uno hace las cosas, aunque no recibas monetariamente ese rato el dinero, digamos, pero siempre el mundo da vueltas. Me mandaron a trabajar con Javier Nogales y su equipo el tema de las UFBs. Yo he ido a unas reuniones, hemos estado creando todo y nunca nadie me dijo se te debe de algo, sí, verídica, o sea, he trabajado, hemos hecho una serie de cosas, pero jamás dije voy a cobrar y jamás dije te vamos a pagar. Y siempre se me quedó eso, pero al final pues estaban ayudándome ellos, porque no retribuir a don Cacho. Y yendo a mi oficina, que era en el ascensor, él tenía un ascensor privado, el ministro Javier Nogales, y de pronto ese día, no sé por qué motivo, se fue en el ascensor donde yo estaba. ¿Cómo es Javierito? ¿Cómo está? ¿Qué novedad? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues en la dirección de cosas, viendo el tema de hospital de empresas. ¿De hospital de empresas? Ah, ya, sí. Media hora después, el ministro lo está buscando, o sea, quiere que suba a su despacho. Yo estaba en Hacienda, él estaba en Desarrollo Económico. Subo, me dice, Fernando, quiero manejar yo ese proyecto, así que quiero que te vengas aquí, ¿verdad? Claro, le he dicho. He hablado con el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda no te acepto, y Javier fue donde el presidente dijo nombrarlo de delegado presidencial para la exclusión de empresas, y yo lo manejo y lo traigo. Y lo hicieron, y de pronto me tomaron un juramento el presidente, sin haberme conocido. Yo a Carlos Méndez lo conocí el día que había jurado, o sea. Y ya la historia la conozco. No sé si la conozcan, pero pues ahí he estado, digamos. Él llegó a superintendente, de hecho, hemos abierto la superintendencia como ese proyecto, y después quería como superintendente, que hemos hecho también una serie de trabajo. Dime de qué presumes que careces. Cuando me dijo Juan, sin miedo, ¿sabes qué? Es un miedoso. O sea, es un miedoso. Porque yo he ido a las reuniones con... He ido a las reuniones con las FEJUVES, súper politizadas, todo, pero por último yo encontraba ecos y decían, con mi barrio empecemos. O sea, lograba dar la vuelta a la tortilla a un tema que realmente era muy áspero. Pero él nunca lo vio, él le dio miedo. O sea, realmente años esperando una norma que podía haber sido fabulosa para todos. Era un win-win, era ganar, todos ganaron. Pero, o no, y ahí también está por aquí, o sea, es decir, con el Estado hay que hacer cosas diferentes, y yo no he tenido la capacidad de decir, ¿y cuánto para vos? No sé, no tengo idea, en alguna parte fallé con mi relación con el gobierno municipal, de repente con el Estado, o si haces negocios, no sé, hay que tener una parte media rara que yo no la tengo y nunca supe manifestarla, tal vez. Sí, tal vez ha sido un gran error. Estrategias defensivas y el poder del enfoque, la especialización, esto me ha enseñado para hacer mi nuevo proyecto. Yo me he concentrado en un solo punto, y creo que le he dado en el blanco en el proyecto que estoy actualmente. Y como una reflexión final, me han pedido que haga una reflexión un poco al final, no de cierre precisamente, pero creo que es hiper necesaria, las estrategias laterales o defensivas. Cuando Adolfo Hitler gana la Cancillería en Alemania, después de una crisis severísima, los ingleses veían venir algo que no habían visto todavía nadie, pero en alguna parte de la Cámara de Lores, etcétera, dijeron que aquí va a haber problemas. Y escogieron de primer ministro a alguien que imposiblemente jamás hubiera llegado a ser primer ministro, pero lo pusieron a Winston Churchill, al señor de los puros y del whisky. Claro, en realidad no era un ganador, él no ha sido una persona que ha destacado por sus guerras, por su estrategia, nada. Él era medio, inclusive considerado un perdedor. O sea, de hecho, necesitamos a alguien como él ahora ahí. No lo entendieron muchos cuando él juró, y fue la decisión más correcta que tomó Inglaterra. ¿Por qué? Porque sucedió lo que sucedía, lo invadido Polonia, después Yugoslavia, etc. Y en una parte de la guerra, el tercer año, invaden Francia. Y Francia está ahí, al Canal de la Mancha, está al frente de Londres, o sea, Inglaterra. Y de pronto Hitler dice, de una vez, vamos y tomamos toda Europa, o sea, con Inglaterra más. Y van y bombardean con las B-1s, que son unos aviones no tripulan, los primeros misiles, toda la noche. Y Winston Churchill, en su onda de estratega defensivo, ¿qué hacía? Hacía construir tanques y aviones de cartón. Los ponían, y cuando iban los pueblos, siguen armados, la ciudad llena de tanques, vamos a llegar a que nos saquen la mugre. A la noche vamos a bombardear. Al día siguiente, tanques y aviones, y más tanques y aviones, y tanques y aviones, todos de cartón. Entonces Hitler dijo, ¿sabe qué? Esperen un ratito, mejor vamos al otro lado. Y se van en contra de invadir Rusia, y el error ahí empezó. Es decir, los rusos retrocedieron y se avanzaron, vinieron las aguas,
Tomaron San Petersburgo, rodearon 2 años, pero ya fue el final de la historia, vino el invierno y así como a Napoleón, le pasó a Hitler. Entonces, claro, la importancia de las estrategias laterales o defensivas, que son de enfoque fundamentalmente, siempre hay un espacio en el mercado donde tú puedes analizar y decir, bueno, ahí está el detalle. Yo una vez le he preguntado a un amigo que se llama Mario Biafar sobre un tema de hornos, y dije, ¿por qué? ¿Por qué el cuñapé en mi casa es tan exquisito y donde voy no es igual? Me dice, por un detalle, en tu casa es punto caliente, sale del horno, te lo sirven a tu plato. Y es como si, ¡pah!, dame un punto de apoyo, moviera el mundo. Eso pasó en mi cafetería. He dicho, bueno, pues voy a hacer eso. O sea, no tiene nada que ver la foto, ¿no? Y claro, es decir, es horno caliente. Lo que tú pides, se prepara y te lo da. Tardamos un poquito más, pero es como tiene que ser servido. Entonces, ese es, por ejemplo, en 15 de las 21 cafeterías hay cuñapés, en ninguna es punto caliente. Yo lo he hecho y de pronto me he apropiado de un espacio de mercado. Van a comer cuñapés, no creo que vayan a Alexander, digamos, no sé dónde. No, ya, ustedes saben. Ustedes saben, pues, ¿no? El sabor de helado igualito. Entonces, hay posibilidades plenas en todos los mercados y creo que las estrategias defensivas o laterales son válidas, porque si te enfrentas a uno muy fuerte, como es la que sabemos, claro, en nichos, etcétera, lo puedes desbancar, tú no necesitas 97% de mercado, con que tengas 2, 3, lo que fuera, o sea, el éxito también no es que tengas millones, el éxito es poder sobrevivir, pagar el colegio de tus hijos, etcétera, eso ya es un éxito, digamos. Gracias.